Estamos completamente inmersos en la misión de Juan el Bautista, que realiza la misión que se le ha confiado. Es un hombre que claramente entiende su misión y entiende su identidad. Él sabe quién es y sabe para lo que ha sido enviado. Y parte de la misión de Juan el Bautista es de crear una escuela, un discipulado a su alrededor. De hecho, aquí aparecen dos que serán fundamentales en la vida de Jesús. Son Juan y Andrés, que están en el grupo de los discípulos del Bautista. Y una de las cualidades más importantes, quizá la más, es que Juan Bautista es el único que conoce a Jesús, que conoce al Mesías. Y cuando lo ve pasar, dice: mirad, y lo señala así: este es el Cordero de Dios. No dice simplemente su nombre y apellidos, pero indica algo mucho más importante, que es la misión para la que ha venido el Mesías. Es el que viene como ofrenda, como hostia, como expiación, sacrificio, como el que se entrega. No es una imagen de alguien violento o poderoso, no tiene zarpas, ni tiene garras, ni tiene colmillos. Es la imagen más clásica de la indigencia o de la mansedumbre. Estos hombres, acostumbrados a aprender de Juan, al instante en que escuchan, es como si Juan los hubiera estado entrenando, formando, preparando para este momento. Y este momento es decisivo en la vida de estos hombres, en la vida de Juan el Bautista y en el comienzo de la vida pública de Jesús, porque dice que los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. ¿Qué significaban las palabras del Bautista para estos dos hombres que pudiera producir tal reacción en ellos? A nosotros nos asombra que cuando Jesús le pueda decir a dos pescadores a la orilla de un lago, que les diga: ven y sígueme, y dejen la barca y las redes y se vayan al instante detrás de Jesús, y eso ya nos parece impresionante, pero es exactamente lo mismo que han hecho estos hombres al escuchar las palabras del Bautista. Por lo tanto, le creían, confiaban en él, eran dóciles a su palabra, eran verdaderos discípulos de Juan. Y Juan no solo no expresa ninguna sensación de envidia o de morriña, o ninguna sensación de ahora viene este y me quita a mí mis discípulos, esas pequeñas y estúpidas envidias que se dan entre personas que tienen una ascendencia religiosa sobre otros. Dice que oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. La fuerza de la palabra de este hombre. Cuando se ponen a seguirle, en ese momento dice que Jesús se volvió. El Hijo de Dios se da la vuelta y al ver que lo seguían, les hace una pregunta que es una pregunta que siempre se va a repetir con una fuerza existencial extraordinaria a lo largo de toda la salvación. Les pregunta: ¿qué buscáis? Fijaros que esta es la misma pregunta que se repite en el sepulcro. Es lo que le preguntan los ángeles a María la Magdalena, que encerrada en sí misma, en sus lágrimas, en la certeza absoluta de que la muerte ha tenido la última palabra en la vida de Jesús, y le preguntan a ella en la boca oscura del sepulcro: ¿qué buscas? ¿A quién buscas? Y ella, que está buscando un cadáver, lo llama mi Señor. Pero fijaros que también es Dios el que le ha preguntado al hombre. Dios que le ha preguntado al hombre: ¿dónde estás? Cuando el hombre peca y se aleja de Dios, le pregunta Yahvé Dios a Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás? Es decir, Dios que, digamos, está buscando al hombre. Dios que busca al hombre y el hombre que busca a Dios. ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis en la vida? ¿Qué buscáis? Y ellos le contestaron con un título que se va a repetir. Es la primera vez que se van a dirigir a Jesús, al menos en el Evangelio de San Juan, porque estamos aquí en el capítulo 1. Acaba de terminar prácticamente el prólogo. Le contestaron: Rabí,
que significa maestro, ya nos lo aclara. ¿Dónde vives? ¿Cuál es el lugar de tu reposo? No solamente cuáles son tus señas, cuál es tu dirección postal, sino dónde habitas. Y Jesucristo no les da una explicación teórica, no les deja su tarjeta de visita, sino que les invita a una experiencia. Es decir, Él no transmite sobre todo información de manera oral. Claro que será un maestro, y mejor que Él no lo ha habido ni lo habrá jamás, de la palabra. Pero sobre todo Él lo que produce es una experiencia que se reduce a dos palabras o que se resume en estas dos expresiones. Venid y lo veréis. Si tienes el coraje de venir, de hacer el camino, verás la vida, verás la realidad, lo descubrirás por ti mismo. A Jesucristo le interesa mucho más lo que tú ves que lo que tú escuchas, porque como tantas veces lo hemos repetido, el testigo es el que ha visto, no el que ha oído. Y dice el Evangelio que entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Es decir, estos hombres recuerdan, como recordamos todos, perfectamente, pasen los años que pasen, la gracia de un encuentro, donde conocí al amor de mi alma por primera vez. Todos, un matrimonio, dos enamorados, los que hemos recibido la extraordinaria gracia de la vocación sacerdotal y religiosa. ¿Cómo podemos olvidar el primer día que llamamos a la puerta de un seminario? ¿Cómo podemos olvidar el día de nuestra ordenación? Recordamos cada instante, cada circunstancia, cada momento, cada detalle de lo que nos pasó aquel día. Nos pueden preguntar, a la edad que tengamos, a cualquier sacerdote, a cualquier religiosa, cuénteme la historia de su vocación, y todavía no me he encontrado, y yo llevo ya casi 40 años de sacerdote, todavía no me he encontrado a ningún sacerdote que diga, no me acuerdo. Todo el mundo recuerda hasta el último detalle, como estos hombres recuerdan incluso la hora a la que habían sido llamados. Y no es porque tuvieran teléfonos digitales ni relojes en la pulsera. Y no solo eso, sino que el impacto del encuentro por haber ido a ver dónde vivía y haber experimentado el lugar de su morada, y además, no olvidar este detalle importantísimo, se quedaron con él. No es ir a una visita furtiva, no es una visita de turista, es el que ve y de tal manera le impacta el ambiente, la circunstancia, el lugar de su morada, que se quedaron con él. Ya no, nunca jamás dirán que volvieron donde Juan. En ese instante habían dejado de ser discípulos de Juan y se habían convertido en miembros de la comunidad mesiánica. Y no contento con esto, Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, encuentra primero a su hermano Simón. Es decir, ha tenido una experiencia, ha quedado deslumbrado, ha quedado boquiabierto, su vida se le ha puesto patas arriba o patas abajo, y ya nunca volveré a ser la misma persona. Esto es lo que produce el enamoramiento, esto es lo que produce la búsqueda de la amada al amado y del amado a la amada. Esto es lo que dirá, esta es la búsqueda de los místicos. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Y ahí, debajo del manzano, encontrarán el lugar de su reposo y de su encuentro, el encuentro nupcial. Y dice entonces que lo primero que hace es, yo esto se lo tengo que contar a alguien. Si esto es verdad, si lo que he conocido ha producido tal impacto en mí, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y se encuentra con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Es muy interesante, porque primero se dirigen a él, antes de experimentar su compañía, el dónde vivía, lo primero dicen, le llaman Rabí. Ahora le dicen Mesías. Hay un paso muy grande de Rabí a Mesías. Cuando le ven pasar, no le conocen y se dirigen a él pues como alguien importante,
maestro de la ley. Maestro, ¿dónde vives? Se encuentran con Cristo y descubren, este es el hombre, este es el Hijo de Dios. Y así como aclara al principio que significa maestro, la palabra rabí, ahora aquí aclara, se llama, que significa Cristo, Mesías, Meshiach, que significa el ungido del Señor. Y lo llevó a Jesús. Y dice que Jesús se le quedó mirando. Es una expresión fuertísima, la mirada de Dios a lo largo de toda la Escritura, porque todos sabemos muy bien que el primer enamoramiento, que el primer encuentro con la persona que nos ha robado el corazón, de la persona que estamos enamorada, mucho antes de que abra la boca, viene por la mirada. La mirada habla mucho más y mucho antes que la pobreza de la palabra. Todos bien sabemos que con una mirada, con una sola mirada, se puede decir lo más sublime y lo más terrible. Fijaros que esto es lo que hace Juan el Bautista. Cuando él los señala, dice, mirad. Fijándose en que Jesús, ¿qué pasaba? Dice, mirad, este es el Cordero de Dios. Les hace mirar a Jesús. Ahora dice, Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. A mí uno de los detalles más importantes de la relación de Jesús con todo el mundo, pero sobre todo con los apóstoles, sus más estrechos amigos, los que han saboreado su amistad, su intimidad, los que han convivido con él, los que le han conocido interiormente, es que Jesús siempre se dirige a ellos, o casi siempre, en voz imperativa. Les dice, ¿os gustaría venir? ¿Os apetece pasar la tarde conmigo? No. Conjuga el verbo en voz imperativa. Venid. Es exactamente lo que va a decir a la orilla del lago. Ven y sígueme. Es lo mismo que le va a decir resucitado la última vez que se va a dirigir en primera persona del singular a Simón Pedro en el Evangelio de Juan, en el capítulo final de su Evangelio. Le va a decir, y es de que tú no te preocupes de Juan, tú no te preocupes de Juan, tú ven y sígueme, 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 sígueme. Tú eres Simón, el hijo de Juan. La fuerza de la voz imperativa de Jesús, que no negocia, que no comercia, que ni siquiera dialoga, tanto que se está de moda el diálogo, ni siquiera dialoga, sino que les expresa la voluntad de Dios para ellos. La vida cristiana consiste precisamente en esta experiencia. Porque si todos los que escuchamos hemos conocido a Jesús, si vosotros habéis conocido a Jesucristo, es porque un Juan Bautista, sea quien sea, os lo ha señalado. He ahí, ese es Jesús, ahí lo vas a encontrar. El que nos ha llevado a un retiro, el que nos ha llevado a la confesión, el que nos invitó a misa, el que nos invitó a un encuentro, a una hora santa, a como nos hayamos encontrado con Cristo. A nuestros padres, nuestros catequistas, un buen sacerdote, una amiga religiosa. Todos hemos tenido un Juan Bautista que nos ha señalado a Jesús. Y habiéndonos encontrado con Jesús, Él mismo y a Cristo, es el que ha irrumpido en nuestra vida. Y nosotros lo que hacemos es, al primero que nos encontramos, porque es lo que dice el Evangelio, encuentra primero a Simón, a su hermano Simón. Al primero que me encuentro, se lo cuento. Y yo me convierto en Juan Bautista. Y claro que mucha gente se ha encontrado con Cristo gracias a mí y gracias a vosotros. Y mucha más gente se hubiera encontrado con Jesucristo si nosotros nunca abdicáramos de la responsabilidad que tenemos de dar testimonio de Cristo y de señalarlo y de decirle a todo el que yo me encuentre, este es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el Cordero de Dios.